Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Sexta Provincia Podcast, en una edición especial donde vamos a hablar de Un fuego lejano, una ópera prima rancagüina, y tenemos la suerte de contar con la presencia de Diego Soto, su director, y Manuel Blastélica, director de fotografía. Bueno, la película fue protagonizada por una familia real, una pareja que trabaja en un estacionamiento en el centro de la ciudad de Rancagua, y sus 3 hijos que vagabundean por la Plaza de los Héroes tratando de darle de comer a los perros callejeros. Eso es a grandes rasgos. La película se estrenó el año pasado en el Fesirrengo y en Transcinema Perú, luego de un recorrido por Work in Progress, y bueno, después de eso llegó el COVID y aquí estamos. Dejo abierto el micrófono, la instancia para que le hagan preguntas a los chiquillos y empecemos esta conversación. Me surgía como una pregunta un poco básica quizás para los chiquillos, pero ¿cómo nace un poco el proyecto? Bueno, con Manu estudiamos juntos en la escuela de cine y hicimos un largo el 2015, que fue nuestra tesis. Y a mí esa película no me dejó muy satisfecho, como que sentí que se me fue un poco como de las manos, como en términos de la dirección del proyecto. Y después de eso, bueno, en el fondo como que me empecé a cuestionar la idea de buscar una dinámica de producción de la cual surgiera la película. Es decir, una película que surgiera de un modo de hacer la película, más que de un guión demasiado elaborado, qué sé yo. Y aparte teníamos quizá como una especie de ansiedad o apuro por ponernos a hacer una segunda película rápido y una película que nos gustara. Como para no perder esa motivación. Y yo creo que también buscaba una manera de partir de los personajes, sin tener como que construir o inventar yo personajes. Y en ese sentido siempre habían como personas a mi alrededor que me parecían interesantes. Y entre esas personas, varias gente de mi familia, y en particular estos tíos que tienen un estacionamiento en el centro, en Alcázar, que siempre en las reuniones familiares era como sentarme a verlos a ellos. Un poco era un espectáculo, porque eran gente muy graciosa y un poco desajustada. Y sentía que un poco si ponía una cámara a filmarlos iban a aparecer sí o sí cosas interesantes. Entonces para armar un poco la historia fui al estacionamiento, me quedé, fui un par de veces a documentar un poco cómo era el flujo de trabajo ahí, y les pregunté, aproveché de entrevistarlos, y entrevistándolos les pregunté qué era lo más extraño, qué cosas extrañas le habían pasado ahí en el estacionamiento. Me contaron de la vez de una señora que fue a dejar un auto y que lo dejó todo el día ahí, se desapareció, y como que al día siguiente lo fue a buscar. Entonces la premisa me parecía interesante, pero obviamente era mucho más interesante que no lo fuera a buscar nunca, porque surgían más problemas. Entonces empezamos a grabar con una especie de resumen del argumento en una página. No había ningún diálogo escrito, nada, y todos los días de rodaje, que fueron 6 me parece, la mañana grababa, hacía una lista de escenas que quería grabar ese día, y la dinámica era bien espontánea. No diría que improvisación, porque estaba todo más o menos pensado, pero sí me interesaba un poco que mis tíos no tuvieran la sensación de que estábamos haciendo una película. Un poco como que no quería que hubiera toda esa solemnidad que hay de repente en los sets, sino que pareciera como toda una especie de juego que estábamos haciendo mientras ellos trabajaban, que era uno de las dificultades y de las particularidades de la película. O sea, mientras ellos estaban haciendo su jornada laboral normal, nosotros nos instalábamos con la cámara y les pedíamos que hicieran la escena. Y si entraba alguien como a algún cliente o algo, tratábamos de incluirlo, si es que no se arrancaban de la cámara, que pasaba un montón también. Entonces fue un poco a partir de una experiencia de haber hecho un largo bajo ciertas condiciones de producción que no me acomodaron, también quizá por mi personalidad, carácter. Quería trabajar con un equipo más
más pequeño, en condiciones también como más amigables, como con gente que conociera. O sea, trabajar con la familia es mucho más cómodo que trabajar con actores. Y probar una dinámica de producción distinta, como inventarla un poco. O sea, tampoco era algo que no se hubiera hecho nunca antes en la historia del cine, pero nosotros teníamos que descubrir un poco cómo se hacía, porque no teníamos ninguna referencia. Y eso, pues, y a partir de eso también hubo cosas que nos gustaron mucho trabajar así y que pretendemos repetirlas. Si es que algún día volvemos a salir de nuestras casas. Diego, ¿y cómo fue el trabajo en ese sentido? ¿Algo adelantaste con el tema de los actores? ¿Cómo los fuiste metiendo? Porque al final cada uno de ellos fue creando un personaje, fue estableciendo diálogos, le daba los diálogos, tú le decías la pauta lo que tenían que hacer. ¿Cómo hicieron ese trabajo? Porque eso me pareció súper interesante en la película. Lo primero era que nadie de los que actuaron en la película sabían de qué se trataba, ni qué era realmente lo que estaban haciendo. Como que el trabajo era como para la escena. Nunca trabajamos ninguna referencia como ni a un perfil de personaje, ni nada, que nos fuera como lo que estábamos haciendo en ese momento. Era un poco establecer como dinámicas de juego de cada escena. Y los diálogos, yo les decía, como trataba de decirles como en términos lo más generales posibles, como háblale de esto o dile esto, pero nunca diciéndole las palabras como precisas, porque lo que más me interesaba era documentar un poco el modo de hablar de los personajes. Que en el fondo lo que dijeran, lo que apareciera, fuera por resultado de su manera como natural de hablar. Entonces, para eso era súper importante que no sintieran como la solemnidad de estar haciendo una película, como que se olvidaran un poco de que había cámaras y una especie de presión, un objetivo narrativo de la escena, y un poco que jugaran como juegan los niños chicos, quizá, como ahora tú dile esto, ahora tú dile esto otro, digamos, como un poco eso, y ver qué aparecía. Como buscando más lo orgánico, ¿no es cierto? Pero alguna cosa así estás hablando, de un término que se acuña. Sí, claro, lo orgánico. Claro, o yo diría como intuitivo quizás, como tratando de ocupar menos el racionamiento. Y de repente eso nos obliga un poco a dejar ciertos cabos sueltos, de repente algo que un personaje no dijo y como que en realidad te das cuenta que no importaba tanto. Lo que importaba era que lo que se dijera pareciera como, bueno, en el fondo lo reflejara, fuera una especie de documento de quiénes son estas personas, del mundo en que habitan, de cómo se comunican. La decisión de poner la voz en off, esa fue posterior, ¿no es cierto? Sí. ¿Una necesidad que te planteaste desde un principio o dijiste no, ya tengo lo que yo quería de la espontaneidad, de no trabajar con actores y dirigirlo de esta manera y semi-documental, ahora le voy a dar como para darle coherencia a la historia, para armar más ahí la historia? ¿Cómo fue eso? Sí, en términos narrativos, lo que cuenta la película era lo que estaba en el argumento desde el día 1. O sea, no cambiamos prácticamente nada de la narración en sí. Fuimos incorporando ciertas imágenes, como el tema de los incendios, que era algo que apareció cuando fuimos a grabar. Y no era parte de la película en su origen, pero terminó siendo parte como del título. Espérate, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? De la voz en off. Que figura en la película, que va guiando todo el relato, que va haciendo como un nexo y una unión entre los distintos mundos que tú estás presentando, que son semi-documental, semi-improvisado, semi-copiado apenas, digamos, que le da una orgánica a las escenas bien ricas en el fondo, que es una de las buenas cosas que tiene esta película. Claro, es verdad, sí, la voz en off aparece como una manera de dar ciertas soluciones narrativas que un poco liberaban a la imagen de la responsabilidad de tener que dar a entender la historia. Como que bajo cierto tipo de lenguaje, como que pareciera que todo lo que hacen los planos de la película es como dar a entender la historia, y eso restringe como las fugas un poco, como lo otro que empieza a aparecer, que
que no tiene mucho que ver con la historia. Entonces, como no nos estábamos preocupando de eso durante el rodaje, en el sentido que cuando grabamos la escena lo importante era la escena, no tanto si contaba lo que necesitábamos para después, como que postergábamos esas soluciones para después. Entonces después aparece la voz en off y une esos puntos, de cierto modo. Pero siempre manteniendo un grado de ambigüedad, como que tampoco la voz en off tenía que explicarlo todo. Por eso es una voz en off de una especie de observador falso. Creo que hay una idea que estuvo dando vueltas como del comienzo, yo me acuerdo de las primeras como o mails o conversas que tuvimos con el Diego, era la idea como de buscar imágenes puras o puras imágenes, como que no tuviesen como ese peso narrativo necesariamente y como bien dice Francisca, ahí es donde aparece la voz en off como a estructurar estas imágenes que eran como imágenes puras o que tenían como un contenido puro, ¿verdad? Creo que va por ahí, para complementar. Y creo que hay otra cosa, digo, que hablaba de los incendios como algo que se había sumado, también lo de los perros también era algo que estaba, pero esta idea como de que el perro narra la película también es algo que apareció como más a posterior. Aprovechando como el tema de la foto, que quería hacer la pregunta por qué deciden hacerla en blanco y negro. O sea, como que igual no lo hubiera visto, siento que no hubiera sido otra película completamente distinta a color. Y bueno, esa es la pregunta, pero además acotar un poquito como que caché que hacen como una transición, que hay como un blanco y negro más puro y de repente va siendo un poco más azuloso y de ahí como que vuelve al blanco y negro. Pero anexar esas dos preguntas de la intención que hay ahí. A ver, yo introduzco la respuesta y después Manu la completa. Sí, lo que me interesaba era un poco una tensión entre ese aspecto muy documental, muy realista, o muy cruda, de un material muy crudo, pero en tensión con un elemento que lo hiciera más como rarificado, como extrañado, digamos, como hubiera un elemento que elementos de falsedad. Entonces como que estuvieran esas dos cosas al mismo tiempo, que es algo que yo creo que lo sacamos un poco de las películas de la Nouvelle Vague, que es como, no sé, por la idea de grabar una película policial, pero grabarla en la calle con gente normal, digamos, y que la gente mira la cámara. Entonces, esa tensión para mí aparecía cuando poníamos el blanco y negro, como si el material era crudo, realista, y aparte mantenía como el color de la realidad, iba a ser demasiado directo. Y el blanco y negro venía siendo una primera posibilidad como de distanciarnos de eso, como de construir una atmósfera que no necesariamente fuera tan cruda. Manu, no sé si quería agregar algo. Con el tema del blanco y negro estaba mucho la idea como por lo que me acuerdo, igual ya fue hace un buen rato, 2015, 2016 que empezamos a armar. Estaba la idea como del neorrealismo italiano que traía el Diego como muy presente. Hay una película que por lo menos para mí fue muy como introductoria en la visualidad de la película, fue Acatone de Pasolini, que trabajaba como este blanco y negro como a ratos muy natural, a ratos como muy falso, y aparecía como una cosa que iba a ser obvia de la dinámica del rodaje, como que íbamos a tener que usar mucha luz natural, que no íbamos a poder intervenir mucho. Yo muy tosudamente, de todas formas, llevé un foco, me acuerdo, una cosa como muy tonta ahora que lo miro en perspectiva, pero cayó en las escenas más de noche, qué sé yo. Y la idea de la transición era una idea que traía el Diego con esta idea como de sumarle elementos como de extrañeza, y que sabíamos que obviamente lo íbamos a hacer en la postproducción, y estaban estas ideas como dando vueltas de que las películas antiguas ocupaban estos colores para señalar si era de día o de noche, si era un espacio u otro. Entonces con la chica que hizo la corrección de color, la Pilar, buscamos darle como una lógica que fuera como en progresivo, señalando la idea de que era una noche lo que estaba pasando, aunque uno lo viera y dijera no, esto es de día, pero la película, digamos, impone
su lógica por sobre estas imágenes puras, entonces íbamos a forzar que fuera una noche, y después vuelve al blanco y negro porque esa noche termina y es de otro día, y es cuando el papá va y les dice como la mamá se fue. Entonces, eso es. No sé si responde. Disculpa, a mí me dio una sensación, perdón que interrumpa, pero para no salir de la idea, y a lo mejor estoy súper equivocado en la idea, pero que como la historia la contaba una de estas perritas de la plaza, era su visión y los perritos son daltónicos, y me imaginaba yo que era como la perrita ve la historia, sin colores. No sé si me mandé una volada muy grande. Es una coincidencia, pero tiene sentido. Nunca lo pensamos así en todo caso. Yo también lo había pensado así respecto al como el punto de vista era de los perros. O sea, para mí el narrador, que es la voz, es una voz femenina, pero sentí que era como un perro, como por el inicio de la película. También lo pensé así como que era una solución, como mostrarla en blanco y negro por los animales, como por el punto de vista de ellos. Y que hace una como distancia en relación a los personajes, porque como que no hay uno no se encariña quizás con los personajes, quizás con estos tres chicos, que al parecer también son perros, como que yo también los veo como perros, en el sentido de que van jugando en la plaza y van haciendo las cosas que le van pasando en realidad, como que no deciden mucho y no hablan y finalmente terminan aullando. Lo vi también así como Héctor lo dijo, como que fuera la visión de un perro. Eso igual me llamó la atención. Franny, ¿vaya a decir algo por eso? Sí, yo creo que una de las cosas que me llamó la atención fue los juegos de los planos de profundidad de campo, y que al ser la película en blanco y negro, no sé si yo siento que aprecié mejor ese tipo de planos que tienen puesto, o era porque me llamó la atención cómo estaban realizados. Manuel, tú que eres director de fotografía, ¿eso fue intencional? ¿Eso fue buscado aprovechando que era en blanco y negro también? En ese tiempo me acuerdo haber leído o sea, no sé si no fue una decisión como tan consciente, eran como ideas que estaban dando vueltas ahí. Primero que nada, el neorrealismo ocupa una cosa técnica también, como mucha profundidad de campo, una cosa de que, digamos, tienen que cerrar el diafragma en el día exterior, pero yo me acuerdo haber tenido mucho una idea sobre una pintura bien mainstream de Picasso, que es el Guernica. Escribían sobre el Guernica y decían por qué lo hicieron en blanco y negro, y Picasso le respondía como la idea de que así se podían apreciar las formas, las figuras, los elementos, por su peso, se las apreciaban otras cosas que era, digamos, parte del pensamiento que lleva a la abstracción. Entonces yo me acuerdo haber tenido muy presente esa idea mientras trabajaba en blanco y negro, porque estaba ahí nomás, no fue una decisión muy consciente en la película, pero estaba ahí, fue una decisión inconsciente. Oye, respecto, bueno, yo me incorporé un poco tarde, quizás lo hablaron, respecto como porque entiendo como que el modo de producción que tienen es un poco distinto como al hegemónico, por así decirlo, como tratando de buscar como una pregunta como en base al sentido, como, ¿cuál es el sentido de alguna manera que ustedes ven en la película? ¿De qué trata la película? Porque si uno, no sé cómo le habrá ido con otras personas que vieron la película, ¿qué les dijeron? Porque parece que como cuando las películas se escapan como de ese modo de producción hegemónico, parecieran ser como películas aburridas, como películas donde no pasa nada, y la gente dice, oye, pero no sé de qué trató la película, como que unas personas, parece que algo, un auto, como ustedes, más allá de que uno lo vamos construyendo entre todos el sentido también, y quizás ustedes tampoco tenían algo tan marcado, o ustedes como que podrían decir como de qué trata la película, por así decirlo. Yo veo ciertos elementos como, por lo menos pensé en la idea como de abandono, como que hay una idea como, bueno, se abandonó el auto, después la esposa abandona a esta familia,
los chicos encuentran a un tipo que parece que también fue abandonado, no sé si es el mismo personaje de la mujer que dejó el auto en la casa, pero ¿hay alguna idea central, por así decirlo, como de esto trata la película? ¿O es un poco más abierto y deja un poco más de interpretación? La idea, como en términos temáticos y discursivos, yo creo que incluso debe estar como en alguno de los mails, de los primeros mails que nos mandamos. Porque igual estábamos trabajando, o yo por lo menos estaba trabajando con ciertas ideas que había descubierto hace poco, que como de ciertas vertientes filosóficas. Y creo que de cierto modo, por lo menos ciertas conversaciones que hemos tenido de repente con gente después de funciones en festivales, muchos se han acercado al tema, que tiene un poco que ver, no quiero ser demasiado, no quiero sobreexplicarlo, pero sí en la película hay una especie como de montaje alternante paralelo, como que hay dos mundos, ¿no? Hay dos bandos también en la película. El de los niños y el de los adultos. Y el de los niños que está vinculado también al de los animales. Entonces también eso también significa como un poco dos modos de ver los problemas o de enfrentarse al mundo. Uno es más adulto, uno podría decir más racional, más civilizado, y el otro que es más intuitivo, más espontáneo, más lúdico. Y un poco la película salta de uno al otro. Es como una especie de comparación que se va haciendo entre esos dos modos de vivir. Y la película toma un bando, yo creo que bastante claro, como con quién empatiza la película más. Entonces está eso por ese lado, como una especie de reivindicación de lo infantil y de lo animal en desmedro de esa vida adulta, digamos, y de esos problemas adultos. Entonces, bueno, y respecto al asunto como de estos abandonos, yo creo que eso tiene que ver más bien como con una sensación que tenía yo en ese momento, una sensación como que había en el aire, como media apocalíptica. La película es como, de cierta manera, como pre-apocalíptica, no post-apocalíptica, pero sí pre-apocalíptica. En el sentido que siempre hay como la sensación de que se viene algo. Y en ese proceso también hay gente como que va desapareciendo, y también quienes desaparecen de la película son un poco como los que se cansan de jugar ese juego de la civilización. A mí lo que me llamó la atención de la película fue como la narrativa, la forma en que se narran los sucesos, porque por lo menos para mí, que no estoy acostumbrado a este tipo de películas, me pareció algo como interesante, algo nuevo, porque es diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en las películas que uno siempre nos muestra, donde hay como un inicio, quiebre, desarrollo, desenlace, final. Aquí son como algo más cotidiano, son diferentes situaciones cotidianas de los dos mundos. O sea, como hechos de una forma que para la mayoría de las personas puede parecer como random, pero igual así es como se cuentan los sucesos en nuestra vida, que nuestra vida no está guionizada, las cosas simplemente pasan, no necesariamente por un orden o cosas así. Eso lo encontré como interesante, como diferente a lo que generalmente vemos en las películas, que generalmente se consumen. Sí, teníamos esta premisa que es como un poco muy de película de misterio, que es de esta mujer que baja del auto al estacionamiento y todo, pero yo sentía que tenía que ser un poco fiel a lo que los personajes, a cómo se comportarían los personajes. Entonces en ese sentido sería un poco traicionarme o traicionar a los personajes, haber seguido una narrativa demasiado construida, porque de verdad no creo que mis tíos hayan tenido muchas herramientas para poder encontrar a esa mujer en la vida real. Entonces probablemente se la habrían pasado discutiendo qué hacer, que me parece también que es una manera muy chilena de abordar los problemas. Sí, y a pesar de que, claro, no está como eso tan marcado como de un conflicto así tan presente, pero igual la película deja como esa pregunta. Yo la vi con otra persona y como que igual
nos preguntábamos como, oye, ¿y qué haréis con el auto? Como, ¿lo sacamos? ¿Vamos a andar a dar una vuelta? ¿O nos metemos? Como que igual, a pesar de que quizás gente que no está tan acostumbrada a ver un cine no tan de una narrativa tan clásica, igual aparecen esos elementos como del conflicto como con el auto, y tú te puedes preguntar como, hoy ¿qué haría esto, no? Y te ponen en esas situaciones que son, como dice el Andrés, que son como cotidianas, pero son súper cercanas, como de pedir el baño, por ejemplo, ir a un carrete como con desconocidos, no sé. Tiene igual, se genera un diálogo a pesar de que uno no esté acostumbrado como a ver un tipo de cine así, o en general, igual hay algo como que sucede, ¿cachai? Una consulta, cuando vi la película, yo caché que como que el referente era el neorrealismo italiano por el tema de las locaciones reales, personajes que parecieran ser como no actores, y la iluminación. Pero también me recordó mucho a las películas como 25 Watts o Clerks, que son como películas que son un plano fijo, en blanco y negro, y como que apoyan la dinámica, como la narrativa la apoyan en la actuación. Pero lo que me gustó, que es como diferente a eso, es como que presenta a jóvenes, igual que en las otras películas, pero los jóvenes no son ni chistosos ni... O sea, no, los diálogos no son chistosos, sino que como que atraen más por cómo se complementan entre ellos tres. Eso como que me llamó mucho la atención, y también que no hablaran. Y como hacen como se relacionan con los animales en la calle, que les dan comida y todo, y no hablan y deambulan. Quería preguntarle si una de las formas para guiarlo en la actuación fue como si se compararan con los mismos perros, ¿o no? Ellos son como perros también en la calle. No fue muy necesario guiarlos en ese sentido. Son mis primos, entonces yo como que los tenía cachados. Era como siempre, si salían de paseo, se metían en un problema, se perdían, terminaban, no sé, si los lleváis a la playa, terminaban al fondo, nadando, corriendo peligro. De cierto modo, como que los personajes están construidos en torno a ellos. Como que lo que hice fue más como sacar elementos, como, claro, que no hablaran porque tampoco era su fuerte, digamos. Son cabros adolescentes también, como que me llama la atención eso, que en las películas como que los adolescentes tienden a ser como muy, muy conversadores, pero yo por lo menos los adolescentes que conozco es muy difícil sacarles alguna palabra, sobre todo ahora que se comunican por memes. Entonces, eso, como que no hubo mucho trabajo con referencia, nunca tuve que explicarles que... pero sí, cuando les pedí que aullaran como perros, como que lo hicieron como casi como si lo hubieran hecho antes, digamos. Eso es lo que me llamaba la atención. Eso quería preguntar, si acaso había una conexión entre la personalidad de ellos con la actitud de los animales. Sí, y también el hecho de que vienen de una familia en que eran 4 hijos hombres, con 2 papás que son bien como desprendidos. Entonces siempre vivieron como juntos, y eran grupos que siempre andaban en grupo también. Y yo siempre los reconocía como grupo, o sea, a las reuniones familiares nunca llegaba como uno de ellos, siempre llegaban los 3 juntos. Entonces, claro, más que como construirles un personaje, era como inspirarme en ellos para poder armar la historia y la película. Había una idea que dio harto vuelta, que era la idea de la manada, como que era así como... Estaba muy presente la idea de la manada, y me acuerdo de un tema que hablamos harto con el Diego, como de filmar a los chicos como si fueran, va a sonar horrible, como si fueran animales, como con la distancia con la que se filma a los animales. Entonces, como un documental de Nat Geo, un poco real. Teníamos ese ejemplo. Entonces igual fue algo que estaba como orquestando todo el tiempo, y de alguna manera cuando filmábamos cosas que eran solo documentales, o cuando el documental aparecían las cosas que eran como más de ficción, igual estábamos con esa impostura, digamos, buscando todo lo que nos sirviera para construir esa imagen de alguna manera.
Sí, voy a hacer un comentario relacionado con lo que dijo Andrés antes, como esta peli no tiene como una estructura tan tradicional, y creo que si uno busca los elementos, solo los nombra, sin ver la peli, puede encontrarlos, como que la mamá se vaya, o como que el auto quede ahí, y que igual algo que puede detonar otra cosa, pero creo que lo bacán que hacen es que como generan una como estructura muy acorde a los perros y a los chicos, que como dijo Diego, que son del lado de donde se pone la película, y rehuye rehuye del drama, rehuye del conflicto. De hecho, recuerdo esta escena que cuando los pillan en la casa de este tipo que tiene la piscina, pum, corte y salen arrancando. Entonces al final como que, claro, es bastante coherente que no muestren como el choque entre los jóvenes y esa persona. Eso por un lado creo que está súper bien trabajado eso. Y quería hacer una pregunta desde pensando como en la forma de, bueno, algo han hablado de cómo trabajaron con tu familia, Diego, con estos actores, que al final cómo manejaste el tono de la escena en que, porque hay cierto, como dijiste, cierto extrañamiento, entonces de repente uno dice como que se nota que están intentando actuar y funciona súper bien, pero hasta dónde tú lo llevabas hacia allá, hasta dónde decías o un poquito mejor o menos actuado, o a la primera que daba, ¿cuál era el punto que trabajabas? Sé que en cantidad de tomas, no me acuerdo particularmente, creo que hacíamos pocas tomas. Era más como de... Bueno, es que el trabajo en realidad no es tan complicado, o sea, en términos de... Si uno tiene buena suerte y como buena materia prima, como gente que es capaz de ser como espontánea frente a la cámara, se trata más como de ir repitiendo y eliminando lo que no sirve. Es como, vamos de nuevo, esto mejor no lo digan, y de repente ciertas indicaciones. Por ejemplo, no quería que la puesta en escena fuera demasiado complicada, como para que no tuvieran que acordarse de un montón de indicaciones, como de anda para allá, párate allá, mira hacia acá. Entonces la mayoría de las escenas que tenían más diálogo, el énfasis estaba como en la conversación, que para mí ya bastaba, porque era como interesante documentar a estas personas conversando. Yo me sentaría a escuchar a mis tíos discutir. Bueno, he tenido que hacerlo tardes enteras, digamos, en reuniones familiares. Entonces, en ese sentido, claro, es súper difícil saber qué es lo que uno realmente hace cuando dirige actores, sobre todo cuando uno dirige como no actores. Muchas veces yo creo que gran parte del trabajo de dirección actoral tiene que ver también con lo que uno no hace. Como cuando el director sabe no intervenir, de cierto modo, o no meterse demasiado, o no explicarse demasiado, sino dejar que pasen. Como lo otro era, claro, yo no sé cómo van a actuar, de cierto modo. Entonces primero tengo que verlo, primero tengo que dejarlos que lo hagan, siempre una primera pasada de la escena sin demasiadas indicaciones, para después a partir de eso como que ir moldeándolo. Es muy poco imaginativo también el método. Igual, dato a la causa, la gran mayoría de las escenas fueron 1 a 1, como dice el Diego, una vez que le hicieron sin la cámara, después ya pongamos la cámara acá para atacar, listo, y eso era. Entonces también ahí aparecen varios errores y varias cosas que algunos quedaron y otros fueron saliendo. Lo que pasa es que estaba esperando que me dijera, mira, habla tú. Bueno, primero felicitarlos, ¿no? por el trabajo que hicieron. Yo también me incorporé tarde, no sé si ya preguntaron algo sobre esto. Pero bueno, quería felicitarlos sobre todo por el atreverse a hacer una historia así totalmente diferente, ¿no? Tipo cine independiente. Me recordó mucho una película que yo vi hace tiempo, Café y Cigarrillos, de Jim Jarmusch, que parece que no estuviera pasando nada, pero pasa bastante. Esas historias que no se cierran, esa manera clásica esa manera no clásica de narrar, ¿no? De que tenemos que cerrar, o sea, tenemos que ver qué pasa con el carro, si la señora volvió, si no volvió, o tenemos que ver el conflicto cuando los chamos los sacan de la casa, no es necesario.
o no es tan necesario. Me imagino que eso tiene que haber sido un choque cada vez que se presentan en festivales, porque se lo preguntarán, ¿no? Pero mi pregunta es acerca de la historia. Se han encontrado, sobre todo con personas que le preguntan por qué la pillería de la señora, de repente, no sé si fue que entendí mal, pero ella parece que pusiera una hora diferente a la hora en que entran los vehículos, ¿no? Como que siempre pusiera un poquitico más para cobrar más. ¿Y por qué los muchachos, los chamos, se consiguen la cartera y no la devuelven? Y eso al parecer al final no se resuelve, sino que quedan ellos como que serían como los protagonistas del cuento. No hay como una especie de apología al delito o a la trampa. ¿No les preocupa eso? ¿No les preocupa eso como concepto, sobre todo para la juventud que ve la película y dice, mira, si se cae una cartera yo también la puedo agarrar para después alimentar a los perros? ¿No les preocupa? No me parecería tan terrible que hicieran eso en todo caso. Yo creo que es más como, o sea, como decíamos, están estos dos bandos un poco, como este bando de los adultos y de los civilizados, y el bando de los jóvenes y de los animales, uno podría decir que es como más amoral, o tiene una moral de otro orden, porque igual actúan de acuerdo a una moralidad, digamos, como no están gastando la plata para comprarse cosas para ellos tampoco, como que no les interesa la plata. Yo creo que eso es un poco el gesto, es como que no le ven el sentido tanto a la plata, sí le ven más sentido como darle comida a los perros, porque no sé, se comunican con ellos y entienden que tienen hambre, quizás. Entonces eso, como que preocupaciones morales, es que en el momento yo creo que uno renuncia a una narrativa convencional, uno de cierto modo está renunciando también a una moral convencional en la película. Porque ya de partida la estructura convencional de la narración plantea una especie de un final que es una especie de premio o castigo al comportamiento de los personajes. Como acá no había ningún premio ni castigo posible, podían actuar con cierta mayor libertad sin que la película misma lo juzgara. Ahora, claro, el espectador está en toda su libertad de juzgarlo, y como que la película plantea esas preguntas en ese sentido. Claro, como si es lícito o legítimo esto. Yo creo que yo como realizador no lo sé, no tengo una respuesta como a esos planteamientos morales. Pero sí creo que es interesante que aparezcan. Sí, a mí me parece que si uno le quiere buscar como si está asociado al bien y el mal estos actos, igual también podría justificarlo en el sentido de que igual ellos con la plata le compran comida a los animales, a los perros. Y como que también eso, claro, tampoco ni siquiera se compran algo para ellos. Entonces, y como dijo Diego, está esta alianza como más civilizados y no civilizados, niños, animales. Entonces, como que hacen bien por su comunidad, ¿no? Y bueno, tenía una pregunta para el Manu en cuanto a la foto. Bueno, hay mucho, como de repente mucho flare o mucha luz que entra, y que yo creo que ayuda mucho como a esta estética de ensoñamiento, como que también le suma al blanco y negro. Entonces, preguntar cómo lo trabajaban en cuanto a posicionar a los personajes, o había de repente una decisión de grabar en contra del sol, o fue más fortuito. A ver, hay varias. Sí, yo tenía una predilección como por filmar en contra del sol, por una cosa como estética, sentía que iba a funcionar. El tema como flare, o ciertas como tomas, por ejemplo la toma en que están tocando guitarra fuera del mall y ese, que tienen como una pastosidad particular, fueron más problemas como técnicos. La película fue bien espontánea en ese sentido, y yo también estaba muy partiendo, entonces quizá no me aparaté técnicamente como para filmar con más prolijidad. Entonces, bueno, y
hay un dato, no sé, después lo podéis eliminar. La película se filmó como en color, con un filtro rojo. Yo no tenía monitor, entonces veía en una cámara muy chiquitita, todo en rojo y amarillo. Y también por ahí como que muchas cosas fueron como corrigiéndose en la postproducción y todo porque me equivoqué harto, ¿cachai? Pero también en gran medida teníamos como la idea de que podíamos equivocarnos. La película tiene una cosa que después hemos conversado en el Diego, en el momento no fue tan consciente, pero como esta idea de la foto callejera, ¿verdad? Como si fuera un álbum de fotos de calle, de street photography, de Sergio Larraín, guardando las proporciones. Entonces teníamos como esa idea de que, y también teníamos la idea de que yo no iba a mover demasiado, o yo no quería interferir demasiado, ¿cachai? Como tratando un poco de cierto respeto, aunque ya llevaba una luz, como que tenía cierto respeto por dónde se paraban o cómo se paraban los personajes, y en base a eso yo iba moviendo un poco la cámara, ajustándome, pero trataba de mantener esa distancia. Quiero hacer una acotación igual antes para no perder el tema. Hablaban como de la idea del conflicto, de si eso ha generado o no problema. En un work in progress, uno de los jurados se me acercó y como que él sentía que nosotros lo habíamos ofendido porque la película planteaba mucha tensión hacia el personaje de la mujer que se iba, y él estuvo todo el rato esperando que ella volviera. Y fue tanta esa tensión que él se había incomodado toda la película. Entonces, un dato a la causa, pero obviamente la estructura genera cierto conflicto en las personas como que no están abiertas a recibirla, aunque igual tiene una sensación de que progresa. Es mucha la dispersión para la mayoría. Continuando con lo que dice el Manu, y a partir de estos dos mundos, ¿no? Como de la civilización, el mundo adulto, el capitalismo, paternalismo, y estos niños más como animal, también creo que responde a un espíritu de época, quizás no intencionalmente, pero el hecho para mí es muy significativo que sean que las mujeres abandonan este sistema. O sea, hay 3 mujeres que desaparecen en la película, que se van de sus hogares. Para mí es emblemática la conversación que tienen respecto de qué hacer con el auto, porque me parece que refleja un sistema que nos rige hasta hoy en día. Es como el hombre o el patriarcado se está preocupando de la plata y lo que pierde por tener el auto ahí, y la mujer se preocupa de la otra persona, de qué le habrá pasado a esa otra persona, ya sea que sea improvisado o no. Pero me parece que esa idea y de mujeres que colapsan frente a un sistema que ya no dan más, y el mundo que se está quemando, que también es lo que sucedió, ¿no? Como un despertar de conciencia, de decir qué está sucediendo, qué nos rige, y para mí eso es lo interesante también de la película, de que no, como decía Andrés, la vida son sucesos, no hay una narración, y también es político, o decir, voy a narrar con esta forma de producción, con esta cosa. Entonces, si uno me pregunta, bueno, ¿qué le habrán sacado 2 lucas al tipo de la billetera? Porque tampoco es que tenía tanto, y le da que comer a los perros en vez de ir a comerse una chela. Me parece que es un súper buen ejemplo para un joven. En vez de comprarte una chela, puedes estar alimentando a los perros, no sé. Todo es medio cuestionable, pero creo que la película, como dice el Diego, no juzga a nadie porque lo plantea en su misma estructura. O sea, nosotros vemos todas las tesis, podemos empatizar con el hombre que dice no compremos regalos y chao, y también podemos empezar con la mujer que se siente mal respecto de eso, o como los niños que solo varían. Digo que eso me parece también muy interesante. Yo quiero recalcar una cosa que habíamos hablado anteriormente, que también es esto de lo que habían preguntado, si de la moralidad, de que si hay un castigo o premio a eso. Yo creo que igual es como interesante la cuenta de la narrativa, porque también muestra esa moralidad entre los dos puntos de vista, del adulto y del niño, del joven, mejor dicho. Que ahí el adulto, como que para él lo que es bueno es siempre como seguir las reglas, seguir la autoridad, hacer todo en orden, todo al pie de la letra, mientras que la moralidad de los jóvenes generalmente algo así como, al cuerno las reglas, yo hago lo que es correcto. Pero en este caso ellos se quedaron con la billetera. Sí, eso es un acto cuestionable,
para muchos, pero usaron ese dinero para comprarle comida a los perros en vez de gastárselo en alcohol o en otras cosas. O sea, hicieron un acto cuestionable, pero con una buena causa. No sé si me hago entender. Sí, yo quería como seguir la misma línea, que Argen igual propone algo que es interesante en el sentido de que quizás se espera que como el autor de la película nos genere como un discurso armado y que nos diga de alguna manera cómo tenemos que comportarnos. Y en este tipo de películas yo siento que dejan más abierta la posibilidad a una interpretación igual de la misma. Yo no creo que sea como juzgable mucho el hecho de la billetera en sí. Igual ellos compran comida para perros y los perros no se comen la comida. Como que tampoco la necesitan, como que dicen, nada, mejor no, esta comida no. Y igual hay algo también, ¿cachai? Como del fin justifica los medios, como algo así como, no sé. Pero me parece más interesante eso, como que no sea como un discurso tan como así tiene que ser la vida y así tiene que ser la realidad y esto es lo que tienen que hacer, como una moraleja tan marcada. Así. Que abre a esta discusión también, porque es entretenida. Claro, hay una historia un poco más antigua y mucho más con mucho más peso que la de Robin Hood, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Quitarle al rico para darle al pobre. Claro, yo lo decía por aquello de que, bueno, no sé si recuerdan lo que pasó con La Naranja Mecánica en su momento, después pasó con Asesinos por Naturaleza un poco más contemporáneo, y siempre cuando, claro, guardando obviamente la distancia de aquello eran unos asesinos, estos son unos chamos, unos cabros que se consiguieron una billetera. Pero lo que le decía es que siempre, si se van a encontrar a la persona que les diga, pero mira, o lo decía en ese tono, coño, pero ustedes están diciendo ahí que el chamo se consigue la billetera y se la puede quedar en vez de hacer al señor, que sería lo lógicamente y lo moralmente aceptable. Lo decía en ese tono, por aquello de que las películas no siempre tienen que ser leccionadoras, pero sí no pueden hacer, como les decía, una apología al delito porque no vamos por otro lado, pues. Entonces, en ese estilo lo decía. De todas maneras, tenía otra última preguntita con respecto al formato que eligieron, que es como más mediometraje, que no es ni largo ni corto. No se conflictuaron con eso de después en edición decirle vamos a cortarlo un poco más, porque de repente podemos contar toda esta misma historia en un formato más corto, o hacerlo a un formato comercialmente, que ya sería el largo de 80 a 90 minutos. Aunque bueno, ya de inicio, obviamente cuando ustedes rompen con toda esta regla de historia, de manera de contar, porque me parece que es un cine literario, porque hay cosas que no la vemos, pero la escuchamos con el narrador y ahí estamos como yéndolo a la novela, en vez de verla en imágenes, que es lo que siempre nos dicen, si vas a hacer cine, hazlo en imagen, no lo digas, sino hazlo. Ya ustedes van como al contrario. Entonces, con respecto al formato, no dijeron después vamos a cortarlo un poco, o sea, no lo vamos a hacer medio porque no es prácticamente aceptable en los festivales, porque los festivales se quedan con cortos o se quedan con largos. Pero yo solo quiero decir que la película tiene más de 60 minutos y un largometraje se considera a partir de los 60 minutos. Entonces esto es un largo. Sí, no, yo he escuchado que son 70. Acuérdate que eso varía mucho del festival donde mucho del festival donde entre. Pero porque la nominación de largo generalmente los festivales te dicen, por ejemplo, corto, te pueden decir de 1 a 15 o te pueden decir de 1 a 30 o te pueden decir 1 a 35. Depende del festival. Y igual el largo, igual el mediometraje. Pero generalmente aceptable, habría que buscarlo, pues. Generalmente aceptable, yo he escuchado de más de 70. No, 60. Fue un tema igual, pero se terminó ahogando por la sanidad de la película también, como por no extenderla innecesariamente y porque el Diego tiene un especial problema con los cortometrajes. Pero es un tema que él no va a poder hablar. Yo quiero acotar una sola cosa con el tema de la moral, que igual es algo que aparece siempre que alguien ve la película, como que hace algún comentario con el tema de la moralidad de los niños y creo que es importante. A mi entender, ese momento igual es un momento como de una moralidad dudosa, en el sentido de que en esta idea de los dos bandos que plantea el Diego, los niños un poco abogan por una especie de tercer bando, que es como el tercer bando del devenir animal,
¿cachai? Como de transformarse ellos en parte de esta manada de perros, en abandonar como su nido y transformarse en animales. Entonces es como que ellos, en vez de devolverle la plata al mundo adulto, la agarran y se la dan al mundo animal. Hay algo como una especie de tránsito, que no fue tampoco una decisión extremadamente consciente, pero está ahí. Claro, no, ninguna de las decisiones argumentales fue para nada consciente. Respecto a la extensión, claro, pues independiente como de que algún festival lo considere un largo y otro no, la extensión es anómala de por sí. O sea, la película de 60 minutos es anómala, pero también porque estamos viviendo en un proceso, o sea, un mundo como altamente estandarizado en términos de duración de películas. Y yo creo que tengo entre mis películas predilectas varias películas cortas. Me estaba acordando de una película que yo creo que fue de las que más me motivó a hacer esta película en términos como de querer trabajar con facilidad, y que era una película que a mí me transmitía una facilidad de trabajo, y era una de Jan Eustache que se llama El viejo pascuero de los ojos azules, una cosa así. Es una película de 47 minutos. Y la protagoniza Jean-Pierre Léaud, que es un cabro joven que quiere ganar plata, entonces se pone a trabajar como viejo pascuero, se disfraza, y gran parte de la película es solo filmándolo a él en la calle, sacándose con fotos con gente. Y es muy graciosa, es muy espontánea, tenía muchas cosas que a mí me gustaban, y la verdad que viéndola como que en ningún momento me molestó que durara 47 minutos, y sentía que era lo que tenía que extenderse. Pienso, por ejemplo, en literatura uno puede escribir una novela corta de 80 páginas o una larga de 500 páginas. No entiendo por qué es un gran... O sea, entiendo por qué es un gran problema en cine, digamos, porque de cierto modo el cine, siendo una industria, buscando ser una industria, tiene que estandarizar sus procesos productivos, si es que es lo que busca. La industrialización es eso. Entonces, sí, en ese sentido, yo creo que incluso la película podría haber sido un poco más corta, o yo creo que habían cortes anteriores que eran un poco más cortos, quizá unos 56 minutos, incluso 57. Y claro, al final, para mí el transar fue llegar a 65 minutos. Eso. Hay un western que a lo mejor han visto, que se llama El incidente en Oxbow, que dura como 1 hora 10, y es buenísimo, y explora como muchos temas morales. Eso. No sé, como que hay muchas películas de esa extensión. Sí, yo para acotar con lo que dice el Diego respecto a la extensión, y creo que tiene que ver como con lo que se dice la estandarización, es por también un cupo de salas de ventas, y a mí me parece que como la película también retrata estos dos mundos y toma partido por uno, también hay que ser cuidadoso con las duraciones. La película tiene que durar lo que tiene que durar y no lo que la industria te pide para comercializarla. Si vos querés hacer una película para comercializar, vos ves esta película y claramente creo que no ese es el sentido, sino es experimentar, probar cosas. Entonces esa libertad que creo que los chicos tuvieron al hacer la película, hay que mantenerla también a la hora de terminar un corte. Como decir, ya, lo voy a cortar para hacer un corto, y si la película dura 45 minutos y es una obra maestra, que dure 45 minutos, y si son pocos los festivales, bueno, ¿por qué tengo que hacer películas solo para estrenarla en festivales? También es algo que uno se puede cuestionar o no, pero creo que la película, uno tiene que siempre ser fiel a la película. Y respecto de eso, yo, que ayer la volví a ver por una vez más, por mucho tiempo, y salió una pregunta, si no creen que con todo el proceso de postproducción algo de eso que tenía en un principio se perdió, respecto de, sobre todo, de las actuaciones y las improvisaciones. Sí, me parece que ciertamente sí. Sí, creo que hay ciertos elementos que aparecen como en el material más en bruto, incluso. Sobre todo como desde cómo estábamos trabajando. En ese sentido, claro, mientras más se alarga mientras más se añade en el proceso de postproducción,
más se va maquillando un poco la materia bruta del cine. Entonces, claro, ahora por lo menos no lo llevamos más allá, no le pusimos música, como que siento que ya ese tipo de cosas habrían sido... sí. Tuvimos muchos problemas con el asunto del sonido, digamos, o sea, grabamos con un puro micrófono direccional en condiciones que son muy complicadas, como grabar en un estacionamiento con autos entrando y saliendo. Y a mí me gustaba mucho la crudeza de ese sonido original, pero sí habían problemas como de legibilidad, y ahí uno empieza también a pensar cómo va a sonar esto en una sala. Entonces ahí es donde se va complicando el proceso. A mí, yo creo que varias de mis películas favoritas suenan pésimos. He pensado en muchas películas de los 60, incluso de los 70, suenan terribles, como que casi llega a doler, como eso, o las italianas, que están todas dobladas, muchas veces extrañamente dobladas. Entonces, claro, sí, yo creo que ahí todavía hay algo que hay que solucionar. A mí cada vez se está profesionalizando más el trabajo de sonido en el cine chileno. Yo creo que justamente para suplir ese problema de la legibilidad, cuando la mostrábamos en otros países latinoamericanos, siempre éramos muy cuidadosos de mostrarla con subtítulos en español, que todos lados nos dicen que el habla chilena es media incomprensible. Entonces, bueno, y ahora se está perfeccionando mucho como el sonido, y uno ve películas que pueden estar grabadas, qué sé yo, como en la calle, en una población, pero están todos los Foley perfectamente grabados y está todo muy definido, y a mí eso, en lo particular, como que me aleja un poco, o me dan ganas de escuchar cómo sonaba el material en bruto. Entonces creo que es eso algo que yo particularmente no sé todavía cómo se puede solucionar, cómo mantener la crudeza de ese material sucio y al mismo tiempo mantener la legibilidad y que no sea un bodrio de escuchar. No sé, Manu tiene postura distinta al respecto. Sí, yo creo que parte de esa pérdida es mi responsabilidad igual, en el sentido de que yo también tenía como un poco de susto de ver la película en las condiciones como más brutas, una cosa como de que como que trabajo en esto, entonces como que alguien la vea y vea como esos reventones y esas cosas, a mí me conflictó hasta el día de hoy, ¿cachai? Entonces claro, como que tratamos de maquillarla un poco y en ese proceso tratamos de tener el mayor tacto posible. En términos de blanco y negro también, porque fue parte de un proceso de prueba y error y también aprendimos harto haciéndolo y cagándola. No sé si puedo decir eso. Yo quería apoyar un poco lo que dijo la Flor, bueno, porque lo dijo esto por un comentario. Yo había visto un corto anterior y hay un chico, el de la piscina, que habla igual a un amigo nuestro. Igual. Entonces, para mí eso fue una escena, era una de mis escenas favoritas, estaba esperándolo y caché que estaba doblado, entonces como que me sentí traicionado, pero claro, fue por una asociación a mi amigo. Pero en verdad creo que un tema es todo el sonido, porque igual, claro, ahora como el 5.1 o el Atmos, que ahora cada vez más como esto, inmersivo. Y claro, más inmersivo, pero cada vez como más estímulo, y de repente se pierde un poco esto de tener un foco más distinto, como todo se tiende a homogeneizar, ¿no? Y creo que hay experiencias también de ciertos cineastas que han incluso tratado de hacer ya con un sonido mono, o jugar un poco con este 5.1 con algo más azaroso, como que para no quedar en algo como en este estándar. Creo que es un tema, y claro, sí, como que también a veces lo perfecto de repente disminuye la potencialidad, o sea, quizás te abre más puertas, como que se va a escuchar a lo mejor una sala de cine, pero de repente se pierde algo. Sí. Yo creo que las dos veces porque tuvimos dos procesos de post de sonido, uno que quedó inconcluso y el otro que fue la Antonia Larenas, que finalmente lo terminó. Y claro, yo las dos veces intenté que fuera en mono, pero la respuesta siempre era como no se va a entender nada, ¿cachai? Es súper difícil trabajar en mono. Y es interesante porque creo que todas las películas que me gustan son la mayoría
en mono, pero más allá como del tema de gustos, creo que hay un asunto que sí tiene que quizás cierta línea como del cine independiente actual, como el que es más hostil en términos narrativos, o sea, el cine más lento, uno podría decir más contemplativo, se ha fortalecido por esta experiencia como inmersiva. Entonces muchas películas que quizás no son muy atractivas en términos como argumentales o narrativas, te compensan con que suena cada hojita del árbol y todo, y la experiencia se vuelve una experiencia sensorial como lo es, no sé, ver una pintura o qué sé yo, y habiendo visto esas películas en sala, creo que funciona mucho, digamos, como que tiene mucho sentido, y te ayuda también como a transportarte. Ahora, a mí la idea como de lo inmersivo, como nunca me ha sido muy atractiva, yo creo que principalmente porque también como nacido y criado en Rancagua, la mayoría de las películas buenas que he visto las he visto en un computador, como, en mi pieza, en una pantalla así chiquitita. Entonces como la idea de lo inmersivo nunca cuajó mucho en mí. Para mí era como, yo tengo que concentrarme para poder ver esta pantalla chica mientras suenan cosas en la cocina y pasan autos y qué sé yo. Y muchas veces lo lograba y me emocionaba y lloraba y me reía, independiente como de que la experiencia no fuera óptima, que es la de un cine. Menos en el cine Rex de Rancagua, que el sonido era pésimo. Oye, ahora que estaba ahí hablando de Rancagua, no quería perder la oportunidad porque hemos hablado de casi todos los personajes, pero yo sentí que en la película un personaje muy importante era la ciudad, y era la plaza, y era el centro de Rancagua. Y yo me sentí muy cercano a todo lo que mostraste, porque después de ver la película me puse a sacar cuenta. Yo llevo 20 años trabajando en esa zona, entonces pasar todos los días por ahí y todo lo que retrataste, todas las líneas que mostraste, que son líneas que también yo continuamente veo, las líneas de los edificios que también me atraen mucho, bueno, y varios de los perritos que uno les agarra cariño porque los ve todos los días. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el acercarte a la ciudad, el acercarte a la plaza y tratar de retratarla en imágenes en la película, como un personaje más? Yo lo sentí un personaje más de la historia. Sí, bueno, la película fue grabada el diciembre de 2016. Entonces, uno pensaría un poco que es como una especie de cápsula del tiempo de lo que es Rancagua, pero Rancagua en sí misma es una especie de cápsula del tiempo. Entonces, creo que el espacio no ha sido muy modificado desde esos años. Y, no sé, como cuando me di cuenta, cuando asumí que quería hacer una película ahí, lo primero que hice fue caminar por el centro con una actitud con la cual nunca había caminado por el centro. Porque cuando uno va, como de cierto modo, a locacionar, es como ir y sentir el espacio y como sentir la experiencia del espacio y como notar un montón de cosas que uno no nota cuando, no sé, pues en mi adolescencia que iba como a tomar el chop dog al centro. Entonces no ponía mucha atención a lo que estaba pasando. Pero al mismo tiempo es raro, es extraño el centro de Rancagua, porque si bien es como el lugar de mayor actividad social y comercial, igual es espacioso, digamos, como que es muy distinto a la idea de centro que uno tiene como acá en Santiago, que es donde estoy ahora. Y también, como que yo creo que quizá un poco el ojo que nos movía para grabar situaciones era una especie de sentido del humor también. Como que queríamos buscar ciertas cosas que fueran un poco chistosas de grabar. Y en ese sentido también yo sabía que si grabábamos en Navidad, que fue una decisión que tomamos por razones argumentales, tanto como razones como de las imágenes que no iban a aparecer. En Navidad pasan cosas muy absurdas y graciosas con todos los eventos que se arman en la plaza. Manu. Yo quiero recargar una cosa, que ahora que dijo que Rancagua era una cápsula del tiempo y que era diferente el concepto de ciudad que tenemos, me encontré interesante también porque muchas veces yo he ido a Santiago y he notado que la gente cuando va anda toda ajetreada, toda apurada, así como toda con estrés, y eso es como apurada, yendo para el metro, yendo para Santiago. En cambio acá en el centro de Rancagua todos andan más tranquilitos, más piola.
más calmados caminando, no hay como tantos atochamientos de gente como en Santiago o en otras ciudades grandes que puede haber. Es como que las ciudades de regiones como no tan heavy, eso es como más piola. Sí, y eso determinó mucho del ritmo de la película también. Y habían jornadas enteras que eran como, íbamos yo y Manu y nos sentábamos en la plaza a como esperar que pasara algo interesante o ver algo que nos pareciera como que podía estar en la película. Entonces era muy estar como a la casa. Y claro, ahí nos dimos cuenta que o sea, pasan cosas interesantes si uno se fija, pero si no es todo un ritmo muy, muy pausado. Igual como había una, a ver, hay como datos que quizás pueden servir. Igual habíamos hecho con el Diego una especie de documental antes para un taller que había sido en Rancagua, sobre el Cine Rec, de hecho. Entonces ya teníamos un poco, en ese rodaje en particular como que omitimos un poco grabar la ciudad, pero había una idea que era la de nosotros con una maleta de lente, o sea, de foco y una cámara como por el centro de la ciudad recorriendo para ir a entrevistar personas. Entonces, como que habíamos vivido un poco esa experiencia, yo creo que algo de eso igual nos había llamado la atención, o nos había sido cómodo de realizar, o qué sé yo. Entonces está ese elemento, está el elemento igual de que fue algo como del comienzo, que era la idea de que desde el estacionamiento se veía el campanario de la plaza. Entonces ese pequeño detalle nos impulsó a construir esos dos espacios, y de una otra manera también se vuelven como el espacio de los jóvenes es la plaza y el espacio de los adultos es el estacionamiento. Entonces también había como algo ahí como de establecer esa distancia y al mismo tiempo como de generar la noción de una ciudad, que era algo del neorrealismo que estaba como siempre presente, siempre vivo, que Acatone había hecho muy bien y que queríamos como traer un poco a colación. Entonces eso. Y algo muy bonito que lograron es que lograron que se vieran las torres de la catedral desde distintos puntos de vista, que eso también es algo muy interesante que es propio de Rancagua. O sea, los rancagüinos miramos hacia dónde está la catedral y que aparecía harto en el estacionamiento y en otras tomas. Me pareció muy, muy bonito. Por eso te digo, para mí lograron que la ciudad o esas cuadras de la ciudad fueran un personaje más. Y creo que eso lo resalta mucho más también el blanco y negro, porque de repente los colores como que te hacen perder un poco las líneas y las formas que son bonitas. Y acordémonos además que los rancagüinos siempre decimos que nuestra ciudad es fea, y se veía bonita la ciudad. Daban ganas de vivir ahí, oye, fíjate. Sí, me pasó lo mismo. Tengo muchos conflictos con la ciudad, pero era bacán poder ver a la ciudad de otra forma. Así como, esta es mi ciudad también. ¿Dónde está esto? Quiero ir a verlo ahora porque lo veí de una manera muy distinta. También aprecié eso y me gustó. Misión cumplida entonces, Diego, ¿no? Ya, yo creo que ya llevamos como una hora o un poquito más, así que no sé si alguien quiere, los chicos quieren decir algunas últimas palabras de cierre. En honor al estándar del podcast. ¿Los chiquillos como nosotros? ¿O? Sí. Hola. Bueno, la Fran creo que tenía algo. Como última pregunta. La última pregunta de la Fran, ahí se despiden y palabras finales. Sí. Estuvimos hablando del tema de la construcción sonora, de que por esta visión tenías de ser como el neorrealismo italiano, que sea lo más espontáneo, que sea sin actores, que sea y ir grabando lo que sucede en el momento también. Tienen varios fueras de campo, varios planos fuera de campo y varias escuchas fuera de campo, que hace que sea súper interesante, y también me pareció que era frecuente que ocurría en el espacio del estacionamiento, afuera de la oficina de la señora del estacionamiento, y eso hacía que fuera como súper interesante y el que uno quisiera ir allá y observar más, el que la cámara fue fuera donde se estaba escuchando la persona que estaba hablando, y eso creo que es un logro, porque jugar con el fuera del campo sin que llegue a ser un abuso es un logro que yo les encontré a ustedes en la película. Felicitaciones también por eso. Sí, en parte creo que también porque nos fue
ninguna de las decisiones fueron tan racionales, como que por eso yo creo que insistía como que un poco era como encontrar el modo de trabajar, como que para nosotros quizás ese fue como el mejor aprendizaje, como entender que quizás las decisiones más importantes son respecto a la producción, y a una producción que en el fondo deje que nuestros temperamentos se manifiesten. Como que muchas veces se habla del cine como un trabajo artístico muy, muy cerebral, como muy planificado, muy simbólico, muy como desde códigos racionales, pero puede ser súper intuitivo, no sé, como que por lo menos creo que ahí es donde aparece como... Para mí la idea como de cine autoral es la idea de que cuando veo una película estoy conociendo a alguien un poco, como que la película me refleja como un individuo irrepetible, y creo que eso solo puede aparecer si es que uno se desliga un poco de las decisiones demasiado racionales. Eso. Sí, y yo encuentro que eso es un valor en la película, de generar las normas del modo de producción de hacerlo después de conocerlo. Me refiero después de conocer el terreno, después de conocer, no como, bueno, esto es así, lo vamos a hacer de tal manera, sino que se van construyendo las reglas a partir del hacer mismo, y que creo que eso es valioso porque acá casi todos creo que han pasado por escuelas de cine y es como que tenéis que tener todo este equipo, que tenéis que tener estas luces, que tenéis que tener a este tipo y al actor, y realmente uno queda agobiado por eso, y acá hay un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, y que es valioso por sí mismo. O sea, a mí eso yo le doy un valor súper explicación a nadie de alguna manera, y eso lo encuentro súper valioso. Manu, ¿quieres decir algunas últimas palabras? Sí, o sea, me sumo un poco a las palabras del compañero, como que la película nace un poco de ahí, como explicábamos al comienzo, de hacer cosas como sin tantas reglas, y yo creo que para todos y todas ha sido como un proceso de aprendizaje bien interesante, de autogestión, de demostrarnos y demostrarle a las personas que ven la película que se puede hacer cine de esta manera. No somos los primeros, hay una gran camada de cineastas en el mundo trabajando de esta manera, y es un poco la forma en que yo creo que el cine se va a tener que plantear de ahora en adelante, en especial el tema que no conversamos, la contingencia. Entonces eso, yo creo que más allá de la película, quiero como agradecerle a la Flo que nos invitó, a la Alexis que como que mueven un poco esto, y a todos y a todas ustedes por generar una instancia en donde también se converse de cine. Creo que es bien importante, no son muchas, y que le den cabida a películas como esta y que se hayan tomado el tiempo de verla y de apreciarla. Para nosotros es súper reconfortante. De verdad hacía el gesto como riéndome, pero en verdad me genera como un sentimiento muy agradable, muy rico, saber que personas que viven ahí pueden ver su ciudad de otra manera, y haber aportado a eso creo que es impagable. Así que eso, muchas gracias, y esas son mis últimas palabras. Sí, o sea, para mí fue súper interesante como hablar con rancagüinos también sobre la película, que era algo que no había pasado. Hemos hablado con gente, con peruanos, con ecuatorianos, pero nunca alguien de Rancagua. O sea, mis tíos vieron la película, la vieron en el festival de Rengo. Tuvimos una función llegamos y obviamente no había nadie. Y fui con mis tíos y uno de mis primos, que fue el que pudo ir. Y lo que hizo mi tía, y esto es lo que algún día me gustaría hacerlo otra película, lo que se le ocurrió a mi tía fue acercarse a la gente de la plaza de Rengo tratando de convencerlos de que entraran al cine, a la función que iba a empezar. y recorrió toda la plaza. La protagonista, la tacha, ¿no? La protagonista, sí, la protagonista de la película. Qué mejor que te invite la protagonista a la película. Y entró una señora con su hija, una hija pequeña de unos
10 años, una cosa así. No sé cuál es la impresión que habrán tenido sobre la película, me intriga mucho. Pero mis tíos por lo menos la pudieron ver en una pantalla grande y extrañamente les gustó mucho. Yo no me imaginaba qué impresión. De hecho, tenía un poco de susto de que la vieran. Yo creo que justamente por la manera en que trabajamos, las expectativas de ellos eran tan bajas como respecto a que pareciera una película, de que el hecho de que pareciera una película y estuviera en una pantalla grande ya era como muy impresionante para ellos. Entonces eso, pues como agradecerle, la conversación estuvo súper buena, han surgido muchas conversaciones interesantes a partir de la película y también pues como poder reflexionar sobre algo que hicimos hace un rato ya y que lo hicimos a partir de una ciudad en particular y de gente en particular, es súper interesante. Estábamos haciendo una película antes de la cuarentena, alcanzamos a hacer una jornada de rodaje y tuvimos que interrumpirla. Así que esperamos que esperamos salir bien de esto para poder seguir haciendo películas. Eso, muchas gracias por la invitación. Hemos llegado al final de esta sesión. Agradecer a los chicos por acompañarnos y a nuestros oyentes, comentarles que esta película todavía no ha sido estrenada, pero estamos organizando una muestra virtual donde pronto podrán verla y comentarla. Así que atentos y nos vemos muy pronto.